Lo siguiente sería a 1 centímetro. Vamos a perforar siempre con nuestra broca de 316 ambos extremos y ambas caras, o sea, el lado opuesto, también dándole vuelta a nuestro tubo. Esos hoyos se los vamos a tapar luego. Y lo cual sería 4 agujeros por cada tubito. Luego a nuestros tubos de 1 metro, 100 centímetros, vamos a perforar tanto este lado como el otro, el que está opuesto a este. Vamos a dejar el otro lado, o sea, sin perforar. Luego vamos a cortar 9 piezas de 3 centímetros. Usando la escuadra vamos a marcar, y esas 9 piezas nos van a servir para, ya verán ustedes más adelante, pero va a permitir que el trípode se abre y se cierra, básicamente. Ahora lo que vamos a hacer es cortar una cara del tubo de 1 1/4, como este pedazo y así. Entonces toda esta parte va a quedar retirada para poder perforar. Luego les voy a mostrar ambos extremos con una broca. Ahora con nuestra broca de 316 vamos a perforar a 1 centímetro, como habíamos dicho antes. Bueno, 1 centímetro de este extremo aquí. Y igual forma vamos a hacer para este otro que está acá. Bien, y para la guía del vertical vamos a cortar de un tubo de 1 1/4 a 8 centímetros. ¿Sí? Y ese es el que vamos a utilizar. Bien, y una vez cortado, lo que vamos a hacer es, vamos a soldar esta parte, y también vamos a hacerlo en cada extremo. Ya les voy a enseñar cómo es. Cortamos nuestro tubo de 1, que va a ser donde se va a instalar lo que va a sostener el celular o la cámara, a 1.60. Ustedes lo pueden hacer más alto o más bajo dependiendo de cómo lo necesiten. Con nuestro tubo de 1 que cortamos a 1.60 vamos a soldar estas mismas piezas, en este mismo ángulo, como pueden ver aquí, solamente que en este. Una vez soldado, con nuestros tornillos de 316 por 1 1/4, estos son un poco más largos, pero no importa, lo podemos cortar. Vamos a ir ensamblando estos aquí, y así ahorita solamente queda armarlo, resoldar, y ya queda listo. Ya tenemos nuestro armazón. Este es el movimiento que vamos a querer que tenga. A ver si pueden ver, así se abre, y si ustedes se fijan, pues esto baja, ¿no? Entonces vamos a poner un tornillo, les digo dónde, no, ahí, en esta parte aquí, y le vamos a poner nuestra broca de 1 1/4 y un tornillo de 1 1/4 también. Vamos a abrir acá. La tuerca, perdón, va a ayudarnos a que lo fijemos a la altura que nosotros queramos. Si se fijan, este fue la altura que yo les había dicho, con la 1.60. Sí, y ahorita les muestro cómo es. Bien, y así quedó. La tuerca está soldada acá, y también aquí le añadimos un pedazo de metal que nos va a servir como agarradero para poder sacar el tornillo, y así, y luego mantener la oportunidad de bajar.
para poder pegar nuestro sujetador, no sé cómo se llama. Bueno, este es un trípode viejo, le corté las patitas y lo voy a utilizar para que sujete el teléfono en este, o la cámara, en este nuevo trípode. Así que vamos a mezclar estos dos componentes en partes iguales para poder pegar el metal al plástico. Bien, y esta es la forma que obtuvimos. Vamos a soldar, como habíamos dicho, el final de cada tornillo, así, asegurándonos que, como pueden ver aquí, que esto esté, bueno, completamente dentro. Y así va a quedar, perdón, nuestro eje, pero va a quedar completamente inmóvil, pues, sin la posibilidad de poder quitar el tornillo otra vez. Y nada, listo a darle. Ahora vamos a quitar todos los restos de soldadura con nuestro cepillo. Muy bien, chicos, y este es el resultado final. Ya lo pueden ver, ya terminado, pintado. Este era el agarradero del que les estaba hablando, que van a utilizar para poder subir o bajar. Y aquí es donde adapté el trípode antiguo. Lo pegué con la resina epóxica de la que les había hablado antes. Esta luz, bueno, a menos de que estén bastante cerca, les va a servir. Si no, pues se le pueden instalar otra si es que lo necesitan. Más si lo quieren ampliar, solamente lo levantan. Ahorita tiene ahorita tiene el agarradero sin atornillar. Y pueden ver, bueno, ya aquí el agujero quedó tapado, pero aquí hay un agujero donde entra en totalidad. Y si no es la altura que desean, pues hacen múltiples agujeros y listo. Y bien, eso es todo, chicos.